vamos a ver un poco del concepto de compositación y a su vez también un programa, ¿no? En base a este tema. Primero hay que ver, ¿no? ¿Qué es la geostadística? Capaz algunos de ustedes todavía no llevan. Es en el 7º siglo, ¿no? Que se lleva la carrera de minas de la UNI. Es muy interesante este curso, ¿no? Primero, ¿qué es la geostadística? Esta es la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas. Es un primer concepto. Esta fue desarrollada y presentada por el profesor Georges Materon en el siglo XX, ¿no? En la década de los 60. Para tener de referencia, ¿no? Pero ¿qué hace referencia a una variable regionalizada, ¿no? Para lo cual podemos ver en la imagen acá. Acá se tiene un pequeño dominio en la cual puede simular una cierta zona, ¿no? De un yacimiento. Por ejemplo, una zona de sulfuros, una zona de óxido, de un yacimiento, de un pórfido, ¿no? De cobre. Y en la cual acá hay puntos, vemos X1, X2, X3, Xn, ¿no? Esto representa muestras que se hacen en esta zona, ¿no? Acá hay una muestra, otra muestra y otra muestra. Entonces a cada muestra se le asocia un vector, una posición, se le da una posición en el espacio. Igual con el otro vector, ¿no? Con el otro punto se le asocia un vector, una posición. Y en este punto, por ejemplo, si yo quiero evaluar la ley de cobre, esta sería la variable regionalizada, ¿no? La cual está asociada a la posición en el espacio. Igual, ¿no? Acá en otro punto se le asocia de muestreo, ¿no? La ley de cobre, acá en el otro punto, así hasta tener toda una línea de muestreo, ¿no? Hasta hacer todas las muestras correspondientes, ¿no? Y a la vez vemos que entre muestra y muestra hay una distancia, ¿no? Que los separa. Y se genera un vector también, ¿no? Que es un vector h acá. Un vector h es muy importante, ¿no? Es básicamente lo que es la variable regionalizada. Y un aporte muy importante de la geostadística es el variograma, ¿no? El cual tiene muchas aplicaciones, tanto en ciencias geológicas y en múltiples disciplinas, ¿no? Es muy utilizada la geostadística. Y ahora veremos, ¿no? En qué consiste en sí el variograma, ¿no? Ya que en base a ello vamos a hacer un programa. Acá podemos ver el cálculo del variograma en una línea de muestreo, ¿no? Ya hemos visto cómo es la línea de muestreo. Casi tiene la línea de muestreo. Y se asigna puntos, ¿no? O puntos para muestrear. Tiene Z1 que puede simular cualquiera, ¿no? Una variable regionalizada. Por ejemplo, la ley de cobre, ¿no? Acá Z2, Z3 se toman varias muestras, ¿no? Y siempre entre muestra y muestra una distancia, lo cual se llama interdistancia, ¿no? Entre muestras, asignada con la letra B. Y así se va generando toda una línea de muestreo, ¿no? Entonces los datos, se tienen estos datos, ¿no? Que son Z1, Z2, Z3, las cuales pueden reflejar las leyes de cobre, ¿no? O las leyes de cualquier mineral, ¿no? En un yacimiento. Entonces, para primeramente calcular el variograma, tú debes partir de que esta distancia B entre muestra y muestra debe ser igual, ¿no? Si no es igual, no se puede hacer lo que es el variograma, ¿no? Y son diferentes estas distancias entre muestra y muestra, se hace como se hace un compósito, ¿no? De tal manera que esta distancia sea igual. Por ejemplo, acá a 1 metro, acá a 2 metros, 3 metros, no se puede hacer variograma, debe ser 1 metro, cada distancia, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace un compósito de tal manera que la interdistancia entre muestras sean iguales, ¿no? Y ahí recién se puede hacer el variograma. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste en sí el cálculo del variograma, no? El primer variograma es decir, considerando una interdistancia B, es decir, la distancia entre muestra y muestra es B solamente. Por ejemplo, me ubico en la primera muestra, Z1. En interdistancia B acá, me paso a la Z2, ¿no? Hay una pareja, se genera Z1, entonces resto eso, Z1 menos Z2, y esto le da al cuadrado. Ahora me paso a la siguiente muestra. Mido una interdistancia B y genero la otra pareja, ¿no? Que sería Z2 menos Z3. Y así voy recorriendo toda la línea de muestreo y generando las parejas, ¿no? Cuya separación sea B. Y ahí se genera esta suma elevado al cuadrado, ¿no? Y sobre todo esto, sobre 2 por el número de parejas. Como acá son n datos, el número de parejas es n menos 1. Acá se puede ver. Igual, ahora este es el primer variograma. Ahora el segundo variograma se calcula definiendo, ¿no? Una distancia entre muestra y muestra de 2b. Entonces acá parto de la primera muestra, ¿no? Z1, acá 1b, calculo, 2b,
Y acá se genera la pareja, ¿no? Z1 menos Z3. Y aquí está, Z1 menos Z3 al cuadrado. Ahora me paso a la siguiente muestra, que es Z2. Calculo dos interdistancias, una y dos. Sería Z4, ¿no? Entonces Z2 menos Z4. Y de igual manera, ¿no? Voy recorriendo toda la línea de muestreo y voy generando todas las posibles parejas cuya separación sea 2b. Y se genera lo de arriba, ¿no? Entonces todo esto se divide entre 2 por el número de parejas. En este caso, para el segundo variograma es n-2, n-2, ¿no? N es la cantidad de datos. Y así en forma general, ¿no? Acá podemos ver en forma general. Eh, este es el vector h, ¿no? Que indica separación entre muestra y muestra, ¿no? Que es igual a b. Y en forma general, ¿no? El vector h, ¿cómo sería? Un k que indica el número de variograma por la interdistancia que hay, ¿no? B. Y k tomaría valores del 1 hasta la cantidad de datos menos 1, ¿no? Y en forma general así se presenta. Es decir, secuenciado, ¿no? Ya una vez ya generado estos variogramas, los resultados, se procede a la gráfica en sí, ¿no? Que vendría a ser esta. En las abscisas va los valores de h, y en las ordenadas va los valores de gamma de h, del variograma en sí. Entonces, para el primer h es b, ¿no? Acá está. Se coloca b, y el valor de este es este, ¿no? Gamma de b. Y se grafica este punto. Y ahora para el siguiente h, h2b, se grafica el siguiente punto, dependiendo, ¿no? El valor de acá, de su gamma. Igual, ¿no? La tercera, y se va construyendo así el variograma, ¿no? Y para entenderlo un poco mejor, mediante un ejemplo más práctico, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene una línea de muestreo con los siguientes valores, los cuales simula el contenido de plomo, ¿no? En partes por millón. Se tiene la línea de muestreo A. En este punto hay 5 partes por millón, en este punto una parte por millón, 6, 2, ¿no? Y 4. Y la separación entre muestra y muestra que se ha tomado es de 20 metros. Entonces, ¿cómo sería el primer variograma, no? El primer variograma sería considerando solamente una interdistancia, es decir, 20 nomás. Entonces sería 5 menos 1, ¿no? 5. Ahora me paso a la siguiente muestra. 1 menos 6. Paso a la siguiente muestra. 6 menos 2 y 2 menos 4, ¿no? Y se generan todas las posibles parejas. Todo esto entre 2 por el número de parejas. Acá hay 1, 2, 3, 4 parejas. Por eso 5 menos 1. Se genera el número, ¿no? Igual, ahora, considerando dos interdistancias. Parto de la primera muestra, 5. Mido dos interdistancias, acá 1 y 2. Entonces acá me voy al 6. Entonces sería 5 menos 6 al cuadrado. Y ahora me paso a la siguiente muestra, que es 1. Contabilizo dos interdistancias, 1 y 2, y se genera la siguiente pareja, ¿no? Que es 1 menos 2. Y así se va recorriendo toititos. La última pareja sería esta, ¿no? Me voy a la siguiente pareja, no, a la siguiente muestra, 1 y 2. 6 menos 4 al cuadrado. Todo esto sobre 2 por el número de parejas, que es 3, ¿no? Y se calcula. Igual, ¿no? Para el tercer variograma, igual, ¿no? Acá me ubico en la primera, calculo 3 interdistancias, 1, 2, 3. 5 menos 2, 3, ¿no? 5 menos 2. Y luego paso a la segunda muestra, calculo 3 interdistancias y 4, ¿no? Se genera esto. Y para el último variograma, ya considerando 4 interdistancias, ¿no? Me ubico en la primera, acá, 5. Contabilizo 4, 1, 2, 3, 4. Acá sería 5 menos 4, ¿no? Y si me paso a la siguiente, acá, ¿no? 1, 2, 3, no llega a ser 4. Entonces ahí queda el variograma, ¿no? Porque acá lo ideal sería que hubiera otra muestra, ¿no? Se calcula. Ahí se tienen los valores. Entonces, ya de este cálculo se procede a la gráfica, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, para H, el H1 vale 20, acá 20, y el valor es 7.6, ¿no? El siguiente H vale 40, y el valor vale 1, ¿no? Acá sería el siguiente punto. Luego el tercer H vale 60, y el valor de este variograma es 4.5. Y ahí está. Y para el último punto es 4, no, 80 digo, 80, y el valor es 0.5. Generan estos puntos, ¿no? Luego ya simplemente se une con una línea recta, estos puntos, y este vendría a representar lo que es el variograma, ¿no? De esta línea de muestreo. No sé si se percatan, acá hay 1, 2, 3, 4, 5.
cuando hay 5 datos, los variogramas posibles se generan 4, ¿no? Uno menos siempre. 1, 2, 3, 4. 4 variogramas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá la distancia también debe ser igual, ¿no? 20, 20, 20, 20. Si no es así, se debe compositar o hacer un promedio acá, de tal manera que esta interdistancia sea igual, ¿no? Ya lo veremos más adelante, mi compañero lo va a explicar mejor. Ya. Ahora vamos a simular un programa en Python de lo que hemos hecho justamente, ¿no? Ese cálculo que hemos hecho anteriormente, lo vamos a hacer en Python, ¿no? Acá, para lo cual acá está el enunciado del programa, el cual me pide crear un programa, ¿no? Que solicite el ingreso de una determinada cantidad de datos y de la interdistancia B, ¿no? Y en base a esta data, se va a calcular el variograma y se va a graficar también, ¿no? Es decir, yo voy a ingresar 5, 1, 6, 2, 4, y voy a ingresar esta interdistancia 20, ¿no? Y voy a generar esto en Python, ya automáticamente. Ya, ahorita vamos a ver el programa. Escape. Un momento. En este caso, el programa lo va a explicar acá está el programa, en PyCharm, que es un entorno de Python, ¿no? Ya no vamos a utilizar lo que es el Google Colab. Eso fue solamente para la primera clase. Ahora el PyCharm es igual, ¿no? El código es lo mismo porque es Python, no cambia el código, solo cambia el entorno, ¿no? Para este caso el PyCharm tienes que instalarlo, ¿no? Ya, de igual manera acá está vamos a ver primero cómo funciona el programa y luego vamos a ver cómo llegamos a ello, ¿no? Primero vamos a ver acá, vamos a correr el programa. Acá está, este es un cuadro de código, acá se presenta el cuadro de código, todo el código se escribe y abajo genera una consola. Esta es la consola. Y acá se muestran los resultados de tu código, ¿no? Igual que el Colab, igual, solo que cambia el entorno, ¿no? Ya, para es una interdistancia 20, ingresas la cantidad de datos, por ejemplo 5, y vas ingresando, ¿no? Cada dato, 6, 5, 4, por ejemplo, cualquier valor, ¿no? 2, y mira, dependiendo de la cantidad de datos, 5, te solicita que ingreses los 5 datos, ¿no? Ingresados. Luego esto lo almacena, y luego me calcula los variogramas. Y luego lo grafica, ¿ven? Acá salió la gráfica. Este programa lo vamos a hacer, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Pero más o menos para que tengan la idea cómo es esto, ¿no? Y luego vamos a ver un segundo ejemplo en el cual ya no vamos a digitar estos valores. Simplemente vamos a acceder a una data Excel, ya no vamos a escribir, accedemos a la data que hay en Excel y generamos el mismo resultado. Este lo vamos a ver. Ya, este es el programa, ¿no? Pero antes de pasar al programa en sí, yo lo he pasado en Excel para que se entienda un poco mejor el cálculo, ya que yo siempre digo, ¿no? Si tú lo puedes hacer en Excel el cálculo, lo puedes pasar a Python, lo puedes programar, ¿no? Pero tienes que entender bien el cálculo, ¿no? Y entonces estos son los mismos datos que el problema que hemos visto, el ejemplo. Son 5 datos, interdistancia 20, casi tiene 5, 1, 6, 2, esos son los datos, ¿no? Los valores. Entonces, K representa el primer variograma, el segundo variograma, el tercer variograma, 4 variogramas, ¿no? Como son 5 datos, generan 4 variogramas. El valor de H, ¿cómo se calcula? K por B. K hace referencia al primer variograma y B la interdistancia, ¿no? Entonces, 1 por 20, 20, 2 por 20, genera, ¿no? Estos los valores de H. Ya tengo H. Yo quiero generar gamma de H, que es en sí el variograma, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Calcula la suma de las parejas al cuadrado, ¿no? Acá se calcula en Excel. Igual, ¿no? Calculo la suma. Una vez calcular la suma, es el número de parejas, ¿no? El número de parejas acá en este caso son 4, 3, 2, 1, ¿no? Y luego ya simplemente divido la suma entre 2 por el número de parejas. Obtiene los gamas. Una vez obtenido el H y el gamma, simplemente ya grafican, ¿no? Los H y los gamma y se tiene el variograma. Y es el mismo resultado, ¿no? Solamente lo han hecho en Excel para ver en qué funciona, ¿no? Y antes de hacer el programa en sí, tú debes de partir del algoritmo, ¿no? Como hemos visto en la anterior clase. Ya, parte del algoritmo, ¿no? Entonces,
el algoritmo tiene tres partes, lo que es ingreso, proceso y salida, ¿no? El ingreso que hace ingresar estos datos y estos datos, ¿no? ¿Qué vas a procesar? Vas a calcular esto y vas a calcular esto. Es el proceso, es el cálculo. ¿Qué vas a mostrar al programa? Vas a mostrar estos valores calculados y la gráfica. Ya se tiene el algoritmo, ¿no? Mentalmente nomás. Y otro punto importante también que resalté en la primera clase es que tú tienes que entender muy bien cómo es el cálculo, ¿no? Cómo generas este gamma. Tienes que entenderlo bien, porque si no lo entiendes no vas a poder pasarlo a Python. Y si lo entiendes, es fácil ya pasarlo a Python, ¿no? Tienes que entender la esencia del cálculo, saber bien, para lo cual acá vemos una estructura, ¿no? De cómo yo paso este cálculo a Python. Por ejemplo, acá tengo K, ¿no? Los K. El K toma valor del 1 al 4, ¿no? Acá está K, 1, 2, 3, 4. Sí se ve, ¿no? Bueno, ya, en esta parte vamos a ver. Acá tiene los valores de K. K en este caso toma del 1 al 4, ¿no? Que viene a ser el último valor 5 menos 1, que hace referencia a la cantidad de datos menos 1. Entonces, para el primer variograma, es decir, para K igual 1, ¿cómo se calcula el H? 1 por 20, ¿no? Que viene a ser K por B. Ya tienes el H. Ahora falta el gamma de H. El gamma de H es las parejas, ¿no? Las parejas que equidistan una distancia nomás. Z1 menos Z2, Z2 menos Z3. Todo esto entre el 2, entre el número de parejas. El número de parejas se calcula fácil, que vendría a ser 4, ¿no? Que vendría a ser 5 menos 1. 5 hace referencia a la cantidad de datos y 1 al K, ¿no? Ya tienes el número de parejas, pero para hallar este gamma, hay que hallar esta pareja, ¿no? Esta suma, ¿no? ¿Y cómo lo hallas? Es un poco complejo, ¿no? Ya entonces lo que haces es, si se dan cuenta, cada valor de cada sumando tiene esta estructura, ¿no? Esta forma tiene, de un z de i más i más k, ¿no? Este valor tiene esta estructura, cada uno de los sumandos. Y justamente i toma valores desde el 1 hasta el 4. Si yo le doy i1, genera el primer sumando. Si yo le doy i2, genera el siguiente sumando. Si le doy i3, se genera el otro sumando. Y así, ¿no? Y 4 se genera el otro sumando. Y ya estoy generando los sumandos, las parejas, la diferencia de parejas al cuadrado. Y una vez ya generadas estas parejas, simplemente la sumo. Y ya teniendo la suma, teniendo la cantidad de parejas, calculo el gamma, ¿no? El gamma sería la suma entre 2 por el número de pareja, ¿no? Y de igual manera se hace para el segundo variograma, ¿no? Es decir, K igual 2. Se calcula el H, el gamma de H, se calcula el número de parejas, y se le da la forma, ¿no? A estos sumandos, como ZI menos ZK, ¿no? En este caso, el valor de I toma del 1 hasta el 3, ¿no? Pero si se dan cuenta, acá también toma del 1 al 4. ¿Y 4 qué me representa? El número de parejas. Y acá el 3 que me representa? El número de parejas. Como que tiene una secuencia, ¿no? Un orden, una estructura, ¿no? Similar, un cálculo similar es. Igual, ¿no? Para K3, igual se calcula H, gamma de H. Primero se calculan las sumas, luego le doy la forma de los sumandos, y este valor de i justamente toma estos valores, del 1 hasta el 2, el número de pareja, ¿no? Y para i1, para i2, se genera el primer sumado, segundo sumado, genero los sumados, calculo la suma, y calculo el gamma, ¿no? Simplemente. Y así hasta llegar al último variograma. Entonces, ya tengo más o menos cómo hacer el cálculo, ¿no? Entiendo más o menos. Y ahora, cómo esto replico en el Python, ¿no? Entonces, mira, este valor es de K, yo lo voy a generar mediante un for. Un for, voy a generar estos valores de K1, K2, el for va a tomar del 1 hasta el 4, ¿no? Y dentro de este for, es decir, para un K, voy a generar otro for para calcular o para simular estos valores de I. Otro for dentro de este, simulo los valores de I. Y al simular los valores de I, voy a generar estas parejas. Genero estas parejas y a la vez que voy generando, también lo voy sumando. Ya lo vamos a ver, pero es la esencia, ¿no? De cómo esto lo paso al Python, ¿no? Ya vamos a aplicar el código en sí. Sí se ve la pantalla, ¿no? Se dividida. Vamos a cortar un poquito.
Y en este caso yo no voy a digitar el código, simplemente lo voy a explicar, porque es un poco extenso, ¿no? Y más que todo es que entiendan, ¿no? Cómo se llega a programar, ¿no? Y entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? El ingreso de datos, ¿no? El ingreso de datos, en este caso, es la instancia B, y solicito la entrada, ¿no? Mediante la función input. Un pequeño mensaje de entrada que indica, que te indica, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ingresar? En este caso es la distancia entre muestras. Y siempre es importante definir tu variable. En este caso va a ser un tipo flotante, ¿no? Siempre tienes que definir tu variable. Luego, ¿qué solicitas? La cantidad de datos. También, mediante la función input, solicitamos el ingreso, un mensaje, ingrese la cantidad de datos, y debes definir tu variable. En este caso, como es cantidad, es entera. Ya tienes el B y la cantidad de datos, ¿no? Y dependiendo de esta cantidad de datos, debes solicitar el ingreso de los datos, ¿no? Si es 5, tú debes solicitar el ingreso de 5 datos. Si es 6, 6 datos. Entonces, yo creo una lista de datos vacía. Ya vimos la forma de crear una lista mediante los corchetes vacía, ¿no? Y acá voy almacenando los datos que voy ingresando. Ya hemos visto en el programa, ¿no? Acá se puede ver. Vamos a generar esto. Z1, Z2, y vamos a solicitar el ingreso. Entonces, mediante un print, primero, muestro, ¿no? Un mensaje. Z, paréntesis, este mensaje que está acá. No sé si lo ven acá. Z igual al primer valor. Ingresa el primer valor. Luego de solicitar un mensaje, solicito el ingreso de un dato. Mediante un input, ¿no? Acá ya no hay un mensaje de entrada, porque el mensaje lo he puesto como un print acá. Ya no es necesario, ¿no? Por eso lo pongo vacío. Y defino siempre la variable, ¿no? Que es flotante. Entonces, luego de este mensaje, me va a solicitar el ingreso. Entonces lo almacena en la variable datos. Y este datos, este número de datos que ingresé, lo voy a agregar a la lista de datos. Y así se da el programa, ¿no? Ya hemos visto cómo corre. Si quieres, lo podemos correr de nuevo. Para correr, simplemente acá accedes al archivo, clic derecho, pones acá run. Ya está. Este código B está acá, ¿no? Ingrese la cantidad de datos 20. Ingrese la cantidad de datos 5. Solicita, ¿no? Z1. Este print es para solicitar el mensaje. Luego te pide el número, ¿no? 4, 5, 6, 7. Todo lo posible, ¿no? Ya, este es solamente el ingreso. Esto es lo que he mostrado, es el ingreso. Luego ya muestro los datos ingresados, ¿no? Mediante una lista. Esta es esta parte, acá datos ingresados. Estos son los datos ingresados, lo almaceno en una lista y lo muestro. Nada más. Ya tengo el ingreso. Ahora viene el cálculo. ¿Qué tengo que calcular? El valor de H y el valor de gamma de H. El valor de H, como hemos visto, no, acá la esencia del cálculo, ¿no? Como hemos visto, primero creamos esta lista, ¿no? Vacías, en lo cual se van a ir almacenando los valores de H y de gamma, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Primero un for, como hemos visto acá, vamos a generar los valores de K, ¿no? El for, acá está, va a tomar valores en un rango, inicia en 1 y se va hasta la cantidad de datos, -1, ¿no? Pero acá, como hemos visto en la anterior clase, la cantidad de datos, ¿cómo lo necesitamos? Con len, ¿no? Con el comando len y el nombre de la lista de datos, que es la de arriba. Pero es hasta -1, ¿no? Pero también vimos que esto es cerrado, ¿no? Entonces no lo va a tomar -1 también, ¿no? Len -1 sí lo va a tomar. Por eso acá que no se le agrega una unidad, ¿no? Porque si no estuvieras tomando el len, ¿no? Y tú no quieres eso. Y con un incremento en 1, ¿no? 2 puntos al final. Y dentro de este for tenemos lo que es el valor de H, ¿no? El H, ¿cómo se calcula? K por B. Entonces, a la lista H, ¿qué voy a agregar? K por B. Voy agregando, ¿no? Genero un K y lo voy agregando K por B. El B ya lo ingresé al inicio. Entonces, acá está el B. Ya generé los H, ya calculé los H. Ahora los gamma de H, ¿no? Pero es un poco complejo, ¿no? Primero a partir del número de parejas. El número de parejas se quiere igual, cantidad de datos menos K. Entonces, cantidad de datos, ¿cómo es? Con el comando length. Y el menos K. Ya generé el número de parejas, ya contabilicé. Y ahora que dentro de este for dije otro for, ¿no? Para generar los valores de I.
Entonces acá genera un for, dentro de este for, no sé si se ven, porque aquí hay una sangría. Dentro de este for genero los valores de i. Este valor de i que va a tomar valores desde acá lo hemos visto, desde el 1 hasta el número de parejas. Desde el 1 hasta el número de parejas. Como este es cerrado, para que tome el número de parejas, le agrego una unidad con incremento en 1, ¿no? Genero todo el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el número de parejas, ¿no? Y entonces, dentro de este for, ¿qué voy a hacer? Acá no se ve, ahí está. Acá inicializo una suma igual 0 y voy a redefinir una suma. Que ya hemos visto la forma de sumar, que suma igual a la suma anterior, que es 0. Y acá genero las parejas. Voy sumando las parejas. Es decir, las parejas se generan de la lista de datos, ¿no? De la lista de datos yo voy a llamar al i, acá hemos visto, que es z de i, ¿no? Menos z de i más k. De la lista de datos yo voy a llamar al elemento i. Y de la lista de datos también voy a llamar al elemento i más k, ¿no? Y genera z1 menos z2, ¿no? Pero acá generamos z1 menos z2, ¿no? Pero es lo que nosotros percibimos. Pero lo que Python percibe o contabiliza desde el 0, ¿no? Para lo que nosotros puede ser i, para él va a ser 1 menos siempre. Para lo que nosotros es el segundo número, para Python va a ser el 1. Para lo que es 3, ¿no? Para nosotros, para Python hay 2, ¿no? Por eso se le resta una unidad. Se le resta, se le da al cuadrado y se va sumando la pareja, ¿no? Como ya hemos visto, cómo se puede sumar, suman toda la pareja, ¿no? Se genera la primera pareja, se suma, y al final, al terminar todo este for, me genera la suma total, ¿no? De todas las parejas posibles, esta suma. Genera toda esta suma en la pareja. Estoy generando las parejas y las estoy sumando a la vez. Ya, entonces ya tengo la suma, ¿no? Y entonces ya tengo la suma, tengo el número de parejas. Entonces a la lista gamma, ¿qué agrego? El valor de gamma, ¿no? Que viene a ser la suma entre 2 por el número de parejas. Y acá está gamma también. Ya está, entonces ya tenemos los valores de h y de gamma, ¿no? Ambos almacenados en una lista. Y ahora yo quiero mostrar, ¿no? Acá como hemos visto, se muestra este mensaje, ¿no? Yo ya tengo h y tengo gamma, pero quiero mostrarlo ordenadamente, ¿no? En un programa. Entonces mediante este print, muestro un mensaje, variograma, h, igual, el valor de h, que es k por b, coma, un igual, acá ves, coma, luego un paréntesis igual, y luego muestro el valor de gamma, ¿no? Por eso llamo a la lista gamma de k, pero como hemos visto, Python cuenta desde 0, ¿no? O siempre uno menos a lo de nosotros, ¿no? Por eso es menos 1 acá. Y se genera estos mensajes, ¿no? Mensajes, cada uno de estos mensajes, con este print. Luego ya una vez ya mostrado, simplemente para que se vean en el programa, ¿no? Luego ya muestro los resultados acá, muestro las listas, la lista H y la lista gamma, ¿no? Pero primero un mensaje de entrada, valores de H, valores de gamma, y muestro la lista, ¿no? Y eso sería con respecto al cálculo en sí, ¿no? Y luego para generar la gráfica, se utiliza lo que es una librería, la cual es Matplotlib, ¿no? Matplotlib es para generar gráficos. Y es una librería extensa, ¿no? En la que se puede hacer varias funciones, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar el módulo pyplot, ¿no? El cual sí me permite hacer específicamente las gráficas. Entonces, para acceder a esta librería, yo no lo voy a llamar a esta librería con este nombre, ¿no? Porque es muy largo. Simplemente le voy a poner un alias, que es PLT. Y entonces, para acceder a esta librería, solamente pongo PLT, ¿no? Entonces, en el caso, en el Python, tú tienes que instalar estas librerías. En el Colab, como hemos visto, no se instala la librería. No lo hemos visto, pero no se instalan. Están por defecto instaladas. Y una forma de instalar estas librerías es acá, ¿no? Pones en File, Settings, y acá se muestra una ventana, ¿no? Acá Project Interpreter, y se muestran todas las librerías que yo tengo instaladas. En este caso ya tengo instalada Matplotlib, la cual está acá. Y si tú quieres instalar cualquier tipo de librería, simplemente pones en el botón más acá,
busca la librería que quieres, matplotlib. La búsqueda, la busca. No creo que busque. Matplotlib, ahí está, ¿no? Ahí está la librería Matplotlib, hay diferentes Matplotlib. Acá está Matplotlib. Y acá instala nomás, simplemente lo instalas acá. En este botón pones instalar paquete. Puedes especificar la versión también, si quieres, acá. Pero ya es la manera, ¿no? Tienes que instalar la librería para que pueda funcionar. En el Colab no se podía hacer eso, ¿no? El Colab ya tenía instalado por defecto. Y entonces accedo a esta librería, ¿no? PLT. Este punto RO es para que, no, acá está, ¿no? PLT. Acá van las abscisas y acá van las ordenadas. Las abscisas van a la lista H, las ordenadas en el cama de H, ¿no? Y este RO para que me grafique por punto, ¿no? Puntualmente me va a graficar. Este es para que me muestre el grid, el grid. Este para ponerle un título, X-label, un título al eje X, que es, va a estar los H's. Título eje Y, y este es el título de la gráfica, ¿no? Y este PLT pyplot, sin el RO acá vemos, es simplemente para generar la gráfica mediante líneas nomás. No se, uno es para puntos y otro es para líneas. Y luego se muestra, ¿no? Y ahora hay que ver, ¿no? Cómo van a correr el programa, justamente con estos datos, ¿no? Y me van a salir los mismos resultados. Ingrese la distancia entre muestras, en este caso es 20. Estoy siguiéndome los datos del Excel. Cantidad de datos 5. Ingreso el primer dato que es 5. Segundo es 1, 6, 2, 4. Bien, me genera la gráfica. Como le dije, el RAW, este entre comillas RAW es para generar estos puntos. Y simplemente esto, acá, de esta forma es para generar las líneas azules, ¿no? El título y los ejes, ¿no? Y mira, hay que verificar con el Excel si los cálculos están bien, ¿no? Acá, mira, el H se genera 20, 40, 60, 80, ¿no? 20, 40, 60, 80. Y los gammas es 7, 1, 4.5, 0.5, ¿no? Esto lo guardo en lista, ¿no? Y se genera la gráfica, ¿no? Igual que la que hemos hallado acá en el Excel. Igualita es la gráfica. Ya. Esta es una forma, como hemos visto, insertando datos, ¿no? Inserta, ¿no? Puedes insertar más datos, más datos. Por ejemplo, acá pones 20, lo que sea, ¿no? Ingresas 1, 2, 3, 4. Bueno, disculpe, me equivoqué. Ingresa la cantidad, te muestra, ¿no? 20, cantidad de datos, 10 datos, ponle. Vas a ingresar los 10 datos manualmente. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Pero esta no es la forma, ¿no? Porque ponte en el caso de que tú tengas una data grande. Vas a insertar, por ejemplo, 100 datos quieres. No vas a insertar uno por uno, ¿no? Porque es muy... va a tomar mucho tiempo, ¿no? Lo ideal es acceder a una data de Excel, ¿no? Y para lo cual ahorita vamos a ver, ¿no? No es lo ideal, ¿no? Ingresar uno por uno. Si tienes 1000 datos, no vas a ingresar los 1000 datos manualmente, ¿no? Este es solamente para cálculos pequeños. Y ahora vamos a ver cómo se asocia una data Excel, ¿no? Mira. Acá justamente yo he creado otro Excel donde va a estar la data. Acá hay que copiar la data. Los mismos valores, ¿eh? 5, 1, 6, 2, 4. Voy a guardar. Esto ya le he creado este Excel, pequeño Excel, lo cual tiene los mismos valores, ¿no? Y esto lo voy a poner por este lado. Un momento. Y vamos a generar otro, ¿no? Ya, este es insertando datos, ¿no? Ahora vamos a hacer otro programa, el cual ya está hecho, donde simplemente, donde acá se genera la lista de datos, insertando, ¿no? Y al final genera la lista de datos. Nosotros vamos a determinar esta lista de datos, pero ya no ingresando, sino accediendo a esta data. Pero igual, vas a acceder a esta lista de datos, vas a obtener el resultado final de lista de datos. Y este cálculo del variograma es lo mismo, ¿no? Porque depende de esta lista de datos. El cálculo no va a cambiar de H, de gamma, no va a cambiar ni las librerías, ni de la gráfica, ¿no?
solamente el ingreso de datos va a cambiar. Hay que tener en cuenta. Acá lo he comentado, el anterior proceso que hemos hecho para insertar datos, mediante triple comilla. Es otro programa. Y acá cómo accedemos, ¿no? A esta data de Excel. Vamos a ver. Es algo muy interesante, ¿no? Ahí vamos a ver. Ahí está. Vamos a guardar. Ya mira. Primero, importo esta librería, XLRD, el cual me permite hacer esta función, lo que yo quiero, ¿no? Esta tienes que instalarla también. Entonces, ¿qué hago primero? Este Excel está creado, accedo a la ruta de este Excel. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo lo tengo acá, datos, está guardado en mi escritorio, accedo a su ruta, lo copio, control C, y acá lo pego, control V. Y es esto, lo que está acá, justamente es esto. Y acá falta ponerle un slash nomás. Necesitas agregar otro slash, control C, control V, control V. Agrega slash solamente, en este caso 2 veces, ¿no? Y acá, ¿qué haces? Pones el nombre del archivo, en este caso mi nombre es datos, y pones la extensión. Como es un Excel, es XLS, ¿no? Y esto entre comillas. Y así ubicas el archivo. Python lo ubica así. Luego, ¿qué haces? Abres el archivo con un open file, llamas a la librería y abres, ¿no? Abres este archivo que está ubicado en este sitio, ¿no? Luego de abrir el archivo, accedes a la hoja 1. Hasta la hoja 1. Tú puedes acceder a otras hojas, hoja 2, hoja 3, dependiendo de la cantidad de hojas que tenga la data Excel, ¿no? Entonces, mediante un shift, creas una variable, abres el archivo o la hoja y accedes a la hoja 1, ¿no? Y acá lo interesante de Python, que vamos a ver, ya accediste ya a esta data ya. Python lo abrió mentalmente, ya lo abrió. Automáticamente ya lo abrió. Aunque esté cerrada también, ya lo abrió. Va a acceder a la data que está acá. Entonces, mediante sheet nruns, yo puedo calcular las filas que tiene mi Excel. Y mediante sheet ncall, puedo determinar las columnas que tiene mi Excel. En este caso, Python, el último valor de la fila es 4, ¿no? Entonces Python va a contabilizar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas tiene. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5. Hasta el último dato que llega acá. En la última fila, ¿no? Ya, vamos a correr. Mira, el número de filas 6. Justamente son 6 filas, ¿no? Reconoce el último valor que esté en el Excel. El número de columnas es 5 acá. 1, 2, 3, 4, 5. Porque es el último valor, 20. Si todo esto estuviera vacío y acá estuviera el 20, contabiliza de este último valor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Es la forma de cómo contabiliza las columnas y las filas. Y yo cómo accedo a un dato. Yo quiero acceder al 5, al 4, al 3, al 2. Entonces, ¿cómo accedo? Mediante este comando, sheet cell value. Entre paréntesis, las coordenadas. Es decir, acá la fila. Por ejemplo, ¿qué elemento? Yo quiero ese elemento. Un momento. Ya, ¿cómo hago? Para llamar, por ejemplo, yo quiero este elemento, ¿no? Voy a marcarlo. Ya, entonces, mira, para llamar acá pongo la fila. Python, como la lista, contabiliza desde 0. Sería 0, 1. Esta es la columna 1. ¿Y qué fila sería? Fila 0, 1 y 2. Fila 2. Entonces voy a llamar al 1. Fila 2, columna 1. Entonces voy a correr el programa. No lo muestro porque ya está completo. Y mira, justamente he llamado al 1. A esta celda llama al 1. Pero cuenta desde 0, 1, 2 para acceder, ¿no? 0, 1, 2. Y es una forma de llamar a una celda, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero llamar a la celda B4, ¿cómo sería? Acá está. Quiero llamar al B, ¿no? Que viene a ser 20. ¿Este 20 en qué fila está? 0 y 1, ¿no? ¿En qué columna está? 1, 2, 3. No, 0, 1, 2, 3, 4. Fila 4. No, columna 4, ¿no? Y así llamo el B. Yo no lo ingreso ya. Estoy accediendo a este dato, B.
Ya no lo estoy digitando por consola. Estoy accediendo a ese dato. Ya accedí al B. Luego le imprimo ese valor de B. Y ahora yo voy a acceder a estos datos ahora. Entonces voy a generar igual lista datos vacía y mediante un for voy a recorrer toda la fila de este Excel. Toda esta fila de este Excel voy a recorrer mediante un for donde va a tomar de la fila 1, porque es fila 0, ¿no? Fila 1, porque a partir de acá están los datos, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta la última fila, que es NG Room, ¿no? Como ya hemos visto el número de filas. Entonces, ¿qué hago? A la lista datos voy a agregar esta celda, ¿no? El 5, el 1, el 2. Entonces, mediante un sheet cell value, como ya hemos visto acá, accedo, ¿no? A la fila I y en la columna 1. Va a variar la fila solamente y la columna, como está en la columna 1, se mantiene, ¿no? Y así accedo a los datos, ¿no? Y mediante un print muestro lo que estoy accediendo, ¿no? Un print de I, set value, simplemente lo muestro. Y mira, vamos a correr el programa. Bueno, mire, ya accedió. Acá está, accedió el 20, acá que está el 20 acá, accedió al 5, al 1, al 6, al 2, al 4, accedió a todos esos valores, ¿no? Igual manera, mira, si yo quiero hacer un cambio acá, por ejemplo, lo agrego más valores, 5, 7, 8, 9, 10, lo guardo, corro de nuevo el programa, esto todavía no lo voy a explicar, igual accede, mira, y accede a todos los datos que he ingresado, mira, hasta el 10, 5, 1, 6, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Cualquier cambio que yo haga acá, lo accede, ¿no? Eso es lo bueno que hace Python. Yo puedo hacer, puedo variar, ¿no? Estos mismos valores también, y lo va a acceder, pero tengo que ir actualizando la hoja, ¿no? Ir guardándola. Es lo bueno de Python. Y es, pues, acá tener 1000 datos también, y lo va a reconocer. Y acá podemos generar, ¿eh? Igual un aleatorio. Vamos a generar gran cantidad de datos, ¿eh? 380, ¿no? Y lo voy a guardar, y va a acceder a estos datos. Vamos a ver acá. Accede al 5, al 1, el séptimo dato es acá 0.49, 0.9, y son los mismos, ¿no? Si se pueden percatar, son los mismos, y accede a todos estos datos. Y es la ventaja de trabajar con estos comandos, ¿no? Ya no estás escribiendo los datos, simplemente estás accediendo a una data. Yo lo voy a borrar. Ya. Entonces ya está esta parte. Ya hemos visto cómo acceder, ¿no? A una data Excel. Entonces el cálculo es el mismo. Calcula los H, los gammas, no cambia. Simplemente copia el comando, los códigos acá. Es el mismo, si se dan cuenta. Y por eso ya no lo voy a explicar esto, porque es lo mismo que hemos hecho. Y la gráfica también es lo mismo, ¿no? Y vamos a correr para ver que sale los mismos resultados, ¿no? Y eso es lo mismo que hemos hecho acá en el anterior Excel. Déjenme ver. En el anterior Excel son los mismos resultados. Acá. Vamos a ver, mira. Tienes los Z1, 6, 2, 4 y los gammas son los mismos. H, 20, 40, 60 y 7.2. Estos los mismos valores son. Y la gráfica es la misma también. ¿Ves? Ya no estás escribiendo datos, estás accediendo a una data. Ya. Es por una parte. Ahora vamos a ver acá. Tú tienes acá los resultados, ¿no? Y estos resultados, ¿cómo los guardas? Simplemente control C, control C y control V, ¿no? Lo guardarías, pero esto lo guarda como un texto, ¿no? Pero no me importa el texto a mí, yo quiero que me guarde solamente los valores, ¿no? Acá un H y acá que esté el gamma de H, ¿no? Y acá que estén los valores, ¿no? De H, que me guarde de esta manera, ¿no? 20, que me guarde de esta manera, ¿no? Acá los valores de H y acá los valores de gamma, ¿no? Y copiando no se puede, ¿no? Porque como texto me lo genera. Y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? En Excel también. Copiar los resultados de tu Python a Excel. Cómo guardan, ¿no? Excel. Y es muy importante también, ¿no? Como hemos visto, cuando se generan bastante cantidad de datos, también van a generar bastante cantidad
de resultados, ¿no? ¿Cómo guardas esos resultados? No, simplemente no lo vas a tener en consola, tienes que guardarlo, ¿no? Para lo cual también vamos a explicar acá. En este caso se utiliza otra librería, la cual es XLBright. En este caso, primero, vamos a botar esto. Primero, ¿qué haces? Creas un Excel mediante este comando. Fórmula, shade, bro, no, le pones nombre a tu Excel. Tú mismo le nombras. Si quieres cambiamos el nombre, puro R. Vamos a crear ese Excel RR. Creamos y lo abrimos. Luego, ¿qué hacemos? Accedemos a la hoja 1. Accedemos a la hoja 1. Esto mentalmente ya lo crea. Lo crea Python, por así decirlo. Entonces, primero vamos a generar títulos, ¿no? Es decir, un título datos. ¿Ah? En esta celda vamos a escribir este, ¿no? Datos, este mensaje nomás. En esta celda vamos a escribir este mensaje. En esta celda vamos a escribir este mensaje. Estos solamente van a ser como títulos. Y debajo de estos títulos vamos a poner los valores, ¿no? Y ahora para guardar los valores, lo genero mediante un for, ¿no? Voy a ir recorriendo las filas y en cada fila que recorro guardo un valor, guardo un valor, guardo un valor, guardo un valor, ¿no? Y así se va guardando. Entonces, ¿qué hago? Recorro todos los valores de la lista len, de la lista datos, que ya lo guardamos al inicio acá, mediante el Excel, ¿no? Que mediante el Excel creamos la lista de datos, ¿no? Entonces yo accedo a cada uno de estos valores de la lista de datos y lo voy guardando, ¿no? Acá. Guardo cada elemento. Lista gamma lo guardo en la columna 7, ¿no? Debajo de este título, no, acá en la columna 7 hay el título H, ¿no? Y debajo de esta columna, en la misma columna 7, guardo todos los valores. Voy escribiendo todos los valores. Y en la columna 8 están los gamas, ¿no? Y debajo de este título voy guardando todos los gamas, los valores de gamma, ¿no? Para lo cual llamo la lista y entre corchetes el elemento. Lista entre corchetes el elemento, ¿no? Y así se va guardando todos los valores de H, los valores de gamma, y finalmente simplemente cierro el programa. Si se dan cuenta, es una pequeña parte nomás, no es tan complejo, pero es cuestión que ustedes también intenten, ¿no? Para que entiendan un poco mejor cómo es esto. Ahora vamos a ver lo que sale, ¿no? Vamos a correr esto. Y me genera, ¿no? Ya lo hemos visto esto. Solamente hemos adicionado acá. Hemos creado este Excel, ¿no? RRR. Ahora vamos a abrir a donde están guardados todos mis archivos y vamos a buscar ese Excel, ¿no? Por acá debe estar, con la lista RR. Acá está, mira. RR extensión XLS. Mira, yo abro. Mira lo que hace, lo guardo los valores. Esto es lo que obtuve con el programa. El Z1, Z2, Z3, pero yo lo guardo en el Excel, ¿no? Esto no es necesario, pero ya yo lo guardo. El título, como le mencioné, el título datos, el título H y el título gamma, ¿no? Acá están. Y estos valores de H, de 40, 60, 80, lo he guardado acá, en la columna. Y estos valores 7.4, 8, lo guardan en la otra columna. Y esta es la forma, ¿no? De guardar los resultados. Y esto no es simplemente para este tipo de programa, ¿no? O para este tipo de aplicación. En general, así se debe trabajar, ¿no? Guardando lo que tú simulas en Python, ¿no? Y es muy interesante lo que hemos hecho hoy día. Es bueno que lo practiquen. ¿Quieres lo corremos otra vez? Acá con aleatorios, para que vean que se va a secuenciar. Vamos a generar sin aleatorio, ¿ya? En la lista de datos. No, 20 nomás, mucho. Guardo esto. Donde están mis resultados. Donde están mis resultados, esto tengo que cerrarlo. Y mira, vamos a cerrar esto. Disculpen el desorden, acá está todo los datos, ¿no? Voy a correr el programa para que vean, ¿no? Que ya hemos visto de la gráfica. Accede, ¿no? A todos los datos. Accede, calcula el barograma y calcula su gráfica, ¿no? De los datos que están acá. Y a la vez genera el Excel, guarda los resultados, ¿no? En este Excel. Acá, si se dan cuenta, el Excel se va a ir actualizando.
se borran los valores que ya habíamos hecho en la primera ejecución, ¿no? Mira, acá se actualizan los datos. Calculan estos nuevos datos. Mira, acá está el gamma, el H, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Acá son los valores. Y mira, y guarda toditito los valores acá. Tal cual lo guarda. Y es una ventaja, ¿no? Cuando trabajas con bastante data, lo puedes acceder y a la vez guardar en otro Excel, ¿no? Esto sería por mi parte. Todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, hasta el momento la pueden ir haciendo antes de darle el paso a mi compañero para que prosiga. ¿Tienen alguna duda, consulta o algo que no han entendido? Si por el momento no hay ninguna pregunta, ya la pueden ir comentando, ¿no? En el chat. Ya cuando mi compañero termine de explicar su parte, ya responderemos a las preguntas que tienen, ¿no? Entonces, Alejandro, te doy el pase para que continúes. Listo, Jesús, gracias. A ver, buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a continuar con este pequeño taller, ¿no? Vamos a proyectar un momento. A ver, se puede observar, ¿no? Sí, Alejandro. Ya, ok. Bien, nuestro compañero Jesús ya ha explicado lo que es el cálculo del variograma, ¿no? Ahora vamos a explicar un poco de lo que es lo de realizar el compósito. ¿En qué consiste? Lo que ya explicó mi compañero es qué pasaría si es que hay distancias, ¿no? Digamos que este es un sondaje diamantino, digamos que este testigo tiene diferentes distancias, ¿no? Con diferentes leyes. Entonces, para poder realizar el variograma, necesariamente se tienen que tener distancias constantes. Entonces, es por eso que se realiza una compositación, realizar unos promedios ponderados de las leyes para poder homogenizar esas muestras, ¿no? Con distancias constantes. En este caso, digamos que este pedazo del sondaje o de testigo tiene una ley 1 y una distancia de T1, ¿no? Y este trozo tiene una ley 2 con distancia 2, ley 3 con distancia 3 y ley 4 con distancia 4, y así sucesivamente, digamos. Y entonces nosotros queremos que sea una distancia B, para este ejemplo, ¿no? Pero recuerden que esta distancia B llega hasta aquí, así que aquí le agrego, ¿no? Una distancia X. Entonces, ¿cómo se determinaría, ¿no? Esa ley? Entonces, lo que acabamos de decir es un promedio ponderado, así que la ley Z1 va a ser la ley 1 por su distancia 1 más la ley 2, pero en este caso vamos a, como es solamente hasta este punto, tenemos que restarle, ¿no? La distancia T2 menos X, es por eso que agregamos aquí T2 menos X y lo dividimos entre la distancia B, que es la distancia constante. Y de igual forma, ¿no? Para Z2 va a ser esta distancia X por la ley 2 más la distancia 3 por la distancia 3 por su ley 3. Aquí lo podemos ver y la distancia lo dividimos entre su distancia B. Y de igual forma, ¿no? Para Z3 es la ley 4 por su distancia 4 y digamos, ¿no? Esta distancia Y por una ley 5. ¿No? Igual forma entre la distancia B. Entonces, de esta forma se realizaría una compositación y es aquí donde partimos, ¿no? Planteamos un ejercicio, ¿no? Crear un programa que determine el cálculo del variograma y del histograma, ¿no? Además de sus gráficas, digamos, ¿no? De 1000 datos aleatorios que están separados cada 1 metro, para luego realizar el compósito de los mismos datos cada 5, 10 y 20 metros. Entonces aquí hemos puesto que sea cada 1 metro para poder realizar un cálculo menos complicado, ¿no? Si se dan cuenta, si esa distancia es 1 metro, ya no tendríamos que hacer este cálculo, podría decirse, tedioso, engorroso. Entonces, al ser 1 metro nada más, podría decirse que es simplemente un promedio, ¿no? Un promedio normal, ¿no? Suma de las leyes entre 2 o entre 3, dependiendo de cuántas estén conformadas. Y entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora, ¿no? En este caso, podría decirse que es un ejercicio básico para aquellos que van a llevar geostadística con el ingeniero Marín y Tevez. Es un ejercicio clásico, ¿no? Que les pone para su monografía. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Cómo es ¿Se aprecia el Google Colab, compañeros? No, 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 A ver, un Alejandro. momento, déjenme un momento para compartir ahora. Nuevamente vamos a compartir el Google Colab. Eh, listo. Ahora sí se aprecia, ¿verdad? Sí, Vamos, ahora sí. ya, vamos a ponerle un momento. Pantalla completa.
Ahí está, ahora sí. Bien, aquí hemos otra vez puesto la pregunta, ¿no? Crear un código que calcule el histograma y el variograma de los 1000 datos aleatorios que estén separados. En este caso, los datos aleatorios van a ser entre 0 y 1, ¿no? Y van a estar separados cada 1 metro y para realizar los compósitos. En este caso, el algoritmo, tenemos el inicio y el fin. Para la entrada vamos a solicitar esa cantidad de datos aleatorios, ¿no? Obviamente para nuestro ejercicio van a ser 1000 datos. Ahora, en este caso hemos puesto de esta manera entre corchetes porque es para la siguiente parte, ¿no? Para agregar la distancia del compósito, que es prácticamente el mismo algoritmo, solamente un dato más, ¿no? Luego el proceso es generar esa cantidad de números aleatorios. Este aquí, el cálculo del compósito es para la siguiente parte del ejercicio. Y entonces continuamos con realizar esas sumatorias, ¿no? Para el cálculo del variograma y dividirlo entre entre el número de parejas multiplicado por 2. Y vamos a guardar esos valores para poder realizar las gráficas, ¿no? Y aquí vamos a generar las gráficas como salida, ¿no? Generar las gráficas del histograma y del variograma. Bien, entonces voy a dividirlo en 5 pasos para poder generar el código, ¿no? Vamos a solicitar al usuario la cantidad de números, digamos n, generamos los números aleatorios, realizar el cálculo de los variogramas, tener las listas de los valores y generar los gráficos. En este caso, nuestro compañero Jesús mostró cómo se aleatorio por Excel, ¿no? Y para que el mismo Python lo lea. Es un método, obviamente, y aquí podría decirse que tal vez algunos de ustedes quieran no trabajar con Excel, sino simplemente hacerlo todo en Python. Pues hay una forma, ¿no? Y aquí es donde podemos mostrarles. Lo que primero hacemos aquí es importar estas librerías como NumPy o NumPy, el alias NP. Este es un alias muy común o conocido internacionalmente. Las librerías, ¿no? Que ya mencionó también, Matplotlib, en sí el módulo pyplot, y lo traemos, ¿no? Como este alias de PLT para que nos sea más fácil. Vamos corriendo el código para que vaya importando. Y tenemos el paso 1, ¿no? Que era la solicitud o solicitarle al usuario la cantidad de números deseados, ¿no? Como ya recuerdan, ponemos un mensaje con la función input para que se muestre, ¿no? En la pantalla y nosotros podemos agregar. Lo transformamos en un entero porque obviamente queremos números enteros. No, queremos una cantidad entera de números, ¿no? Para crear. Entonces, si vamos corriendo esta línea de código, aquí nos va a mostrar, dice cantidad de valores aleatorios deseados, digamos, en este caso, para el ejercicio son 1000 datos, ¿no? Y ya está guardado, ¿no? En nuestra variable cant, ¿no? Para no escribir todo el nombre completo de cantidad. Luego, el paso 2, vamos a crear los números aleatorios. En este caso, vamos a traer a la librería NumPy. Aquí podríamos trabajar también con listas. Sin embargo, para poder realizar, crear un número random para ir agregando a la lista, entonces tendríamos que generar un bucle de la cantidad de veces, ¿no? Y ese proceso tardaría más, podría decirse que no sería eficiente. Entonces, por eso que utilizamos a la librería NumPy, una sublibrería que es random, y en esta función rand, que es para crear variables aleatorias, ¿no? De 0 y 1. Agregamos el cant porque nosotros queremos unos 1000 datos y los que nos va a generar se le conoce como un arreglo, no un vector, porque si recuerdan, NumPy van a trabajar con vectores y matrices, ¿no? En este caso queremos una cantidad de 1000 datos, ¿no? Aquí. Y vamos a imprimir, digamos, una muestra de 5 datos nada más para que vean cómo es. Y en este caso vamos a imprimir la cantidad de datos, ¿no? Para que vean que de verdad se ha creado los 1000. Y aquí podemos ver, ¿no? Una pequeña muestra de 5 datos aleatorios. Y al igual forma, pueden observar que aquí no hay unas comas, ¿no? Como en las listas. En este caso, esa es una diferencia, ¿no? De los arreglos de NumPy con las listas, ¿no? Común. Y aquí está, ¿no? La cantidad de 1000 datos, para que vean que sí se generaron los 1000. Y ahora el cálculo del variograma, ¿no? En este caso es el mismo procedimiento que ya les ha mostrado nuestro compañero Jesús. Creamos dos listas, ¿no? De valores h y los gamma. Creamos un bucle de h para que h vaya variando desde 1 hasta la cantidad de veces, ¿no? Pero recuerden que el rango, ¿no? Es abierto aquí, así que no va a agarrar exactamente el dato 1000, sino 999. Y vamos a crear el número de parejas como la cantidad de datos menos el valor h.
La sumatoria va a inicializar en 0 porque obviamente queremos pues, que por cada i, porque ustedes saben que i va a ir de 1, luego va a ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y así sucesivamente. Y en este caso, como habíamos dicho, la distancia es separada entre 1 metro, así que nuestra interdistancia b, que habíamos dado a nuestro compañero Jesús, es 1 metro nada más y nos facilita, ¿no?, el cálculo aquí. Entonces la sumatoria va a ir de la sumatoria más, aquí vamos a llamar el primer dato, menos el dato, recuerden que aquí siempre nuestro, al igual que las listas, empieza en 0 por el índice, por eso es que le restamos 1, ya que i empieza en 1 aquí. Entonces le restamos el dato que sigue, ¿no? Es por eso que aquí le agregamos el más h, lo elevamos al cuadrado y simplemente luego de realizar toda la sumatoria, aquí para no confundirlo, ponemos darle un enter, y entonces aquí le hago un comentario, ¿no? Con el símbolo de Michi o hashtag. Luego de realizar la sumatoria, lo dividimos entre 2 veces por el número de pareja. Luego de haber calculado ese gamma, que como recuerdan es el nombre del símbolo, ¿no?, para la función del variograma, agregamos con la función append los valores h en nuestra lista y los valores gamma en nuestra lista. Y luego, falta correr esta línea de código, ¿no? Como se dan cuenta. ¿Cómo identifican que no se ha corrido esta línea de código? Porque pueden ver aquí que hay un número. Si se dan cuenta, este número, acá hay un número 2, acá si se dan cuenta hay un número 3 y aquí no hay ningún número. Entonces vamos a correrlo. Listo, aquí no hemos pedido que nos imprima nada, así que no se muestra. Y entonces, en el paso 4, ¿no?, vamos a poder mostrar, podría decirse, estos son, para que vean los valores h, que van a ir de 1 en 1, una muestra de los cálculos del variograma, y aquí podemos ver cuántos variogramas se han creado, ¿no? Obviamente, si fueron 1000 datos, tienen que haber 999 variogramas. Entonces, vamos a correr, y aquí se muestra, ¿no?, una muestra de los valores gamma. Aquí sí era una lista, es por eso que ven comas, y pueden ver que de verdad hay 999 variogramas. Entonces, luego de haber realizado todo esto, queríamos también el histograma y el variograma, ¿cierto? Entonces, aquí es donde utilizamos nuestra librería matplotlib, ¿no? Exactamente el módulo pyplot. Y aquí es donde llamo, ¿no?, a la función subplots. Esta función subplots nos va a generar dos objetos, ¿no? Va a generar el objeto la figura, que en sí es el contorno, y en este caso las gráficas, ¿no? Yo le llamo AX1 y AX2 porque yo quiero AX1 sea nuestro histograma y el AX2 va a ser nuestro variograma. Entonces, como van a ser dos gráficas en una sola figura, yo le pongo 1 y 2. En este caso, 1 para las filas y 2 para las columnas, ¿no? En este caso, espero que no se confunda, me refiero a columnas porque van a ser dos gráficas. El atributo fix size, que es para hacer el tamaño de la figura, como van a ser dos gráficas, yo quiero que tenga un tamaño así de más o menos de 18 en la horizontal y 8 de altura, ¿no? Y aquí vamos a crear, como les había mencionado, X1 va a ser para el histograma. Nuestra función va a ser hist, entre paréntesis siempre, porque es función. Y como queremos la distribución del histograma de los números aleatorios, aquí pongo, ¿no?, los datos n aleatorios. El atributo bins es simplemente para saber cuántas columnas van a ser, ¿no? En este caso van a ser 10. El color de esas columnas le pongo de color rojo. Y el edge color simplemente es el borde, ¿no?, que va a tener cada columna. Yo quiero que sea de color negro para que resalte, ¿no? Le vamos a agregar el título con la función setTitle, el nombre, histograma de datos aleatorios, un tamaño de 15, y el color quiero que sea rojo, ¿no?, para que combine con el color del gráfica. Le vamos a ponerle una etiqueta al eje Y como frecuencia, ¿no?, el tamaño 12, y aquí le agregamos un fondo de color amarillo, digamos. Ahora vamos a también, en este mismo línea de código, vamos a crear el variograma. De igual forma, en este caso no va a ser histograma, sino como plot. La función plot es para generar esa línea, ¿no?, de gráfica. Necesitamos los ejes X, el eje Y, que va a ser, el eje X va a ser por los valores H, y el eje Y va a ser los valores del variograma. En este caso va a ser color verde, y el line width significa el grosor, ¿no?, de la línea. Yo creo que sea de 1.5, digamos. Podemos ponerle 1 si quieren, o simplemente, si no le ponemos nada, ya reconoce que también va a ser un grosor de 1. Aquí en este caso lo borramos, ¿no?, para que puedan ver. También le agregamos un título, que va a ser variograma de datos aleatorios, un tamaño de 15 y un color verde, para que combine con la gráfica. Le agregamos la etiqueta al eje X, que va a ser los valores H, y la etiqueta al eje Y, que va a ser los valores
gamma, y de igual forma, ¿no? Un fondo de color, un amarillo claro, ¿no? En este caso, light yellow. Ahora necesitamos la función plt-show para que nos muestre, ¿no? En pantalla cómo es esa gráfica, ¿no? Aquí lo corremos y aquí nos muestra, ¿no? En este caso vemos el histograma de los datos aleatorios. Obviamente esta forma es correcto, ¿no? Porque siempre la distribución va a ser casi normal. Y no, esta distribución va a ser casi constante en cada barra y es por eso que nos sale casi una línea, ¿no? Horizontal. Aquí hay menos datos. Y nuestro variograma va a ser de esta manera, ¿no? Siempre va a haber aquí una caída. En este caso sube y luego cae acá. Y es por eso que aquí podemos ver esa distribución, ¿no? De los 1000 datos en el variograma. Ahora, lo que habíamos solicitado también, ¿no? Que es la parte de los compósitos. En este caso lo dividimos en 4 pasos, ya que ya se crearon los datos aleatorios anteriormente. Y aquí ponemos una función, ¿no? Del compósito. En este caso, creamos el variable compósito, de igual forma un mensaje con el input, y lo transformamos en un entero, porque obviamente queremos en un compósito de números enteros, porque nos habían pedido entre 5, 10 y 20 metros, ¿no? Creamos nuestra lista compósitos, en este caso vacía, y la suma de estos aleatorios, ¿no? Porque vamos a querer que se sumen digamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a agregar que sean solamente 5, en este caso nuestro valor del compósito. Entonces, estas sumatorias se van a hacer cada 5 datos aleatorios. Entonces, como les había mencionado, en esta parte del compósito no es exactamente el compósito así como un promedio ponderado, sino va a ser un promedio normal porque eran distancias de 1 metro, ¿no? Algo más sencillo. Entonces aquí vamos a crear un bucle que vaya que vaya en ese rango de las cantidades, ¿no? Porque quiero que vayas desde 0 hasta las 999, ¿no? Que en sí son las iteraciones, no voy a utilizar esos números. Entonces aquí es donde creo, donde vamos a ir sumando, ¿no? Los valores aleatorios por cada dato. Se va a ir sumando, se va a ir sumando. Entonces por cada suma yo quiero evaluar una condición, porque quiero saber si es que ya llegué a mi cantidad del compósito, ¿no? En este caso nuestro compósito digamos que es 5. Entonces aquí lo que va a pasar es que vamos a poner la variable i, la iteradora. Como va a empezar en 0, yo le sumo 1, porque obviamente va a ser nuestra primera iteración, digamos, ¿no? Nuestra primera iteración se va a dividir y el residuo entre el compósito, digamos, se va a dividir 1 entre 5. El residuo no va a ser 0. Entonces no va a leer esta línea de código y va a seguir. Va a sumar con el segundo dato y se va a dividir 3 entre 5. No, en este caso va a ser 2 entre 5. Obviamente el residuo no va a ser 0, no va a leer, y así sucesivamente. Cuando llegue a i igual a 4, es decir, nuestro quinto dato, porque recuerden que en este caso siempre números aleatorios, nuestro arreglo empieza en 0, ¿no? El índice. Cuando sea 4, ahí recién se va a sumar 5. Es decir, al dividirse entre el compósito, que en el ejemplo que les había mencionado va a ser 5, el residuo va a ser 0. Y cuando sea, entonces en este caso ya cumple la condición. Es decir, ya se han sumado los 5 números aleatorios porque queremos ese compósito de 5. Ahí es donde recién en la lista de compósitos vamos a agregar esa suma de los aleatorios dividida entre el compósito. Como recuerdan, es solamente un promedio normal. Y entonces quiero que otra vez que nuestra suma de aleatorios sea 0, que vuelva a ser 0 porque vamos a volver a irle sumando cada 5 datos, ¿no? En este caso yo he puesto una condicional, pero ustedes tal vez dirían, pero si van a hacer 5 veces, es una cantidad determinada, podría también ponerle un bucle, ¿no? Un bucle que vaya de 1 a 6 o de 0 a 5, ¿no? Digamos, porque van a ser 5 veces. Entonces ahí ustedes podrían poner su condición también, ¿no? Que ese bucle, aquí podrían poner ese de igual forma y que la sumatoria también comience en 0, ¿no? Porque, para que vaya a ir sumando. Entonces eso ya es cuestión de cada uno. Aquí hemos puesto que sea una condicional, ¿no? Para volver a usar el símbolo de residuo. Y ahora vamos a imprimir, ¿no? En pantalla la cantidad de los compósitos para que vean que en sí, como vamos a agregarle que sea de 5, como son 1000 datos, tiene que salir unos 200. Y aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver una muestra de cuáles son esos compósitos. Vamos a correr. Y si ponemos, digamos, el compósito de 5, aquí tenemos, ¿no? Que fue correcto, 200 datos, y aquí una muestra, ¿no? De esos promedios, ¿no? O compósitos. Entonces aquí la misma, ahora ya no necesitamos los variables aleatorias, ¿no? Los números aleatorios, sino necesitamos
la cantidad de los compósitos, porque ahora nuestra gráfica del variograma y de histograma va a ser con los compósitos. Aquí es por eso que creamos otra lista de H2, gamma 2, y el H va a ir en el rango de 1 a la cantidad de compósitos, no a la cantidad de los 1000 datos. Y en este caso, para la sumatoria, yo no necesito la lista de los aleatorios, sino la lista de los compósitos. Y de igual forma, lo vamos agregando a nuestra lista para poder utilizar en la gráfica, ¿no? Y aquí vamos a poder imprimir para que vean y que hay 199 datos, ¿no? Que es uno menos a los 199 variogramas, digo. Y de igual forma, en este caso es el mismo código, ¿no? Que hemos reutilizado para la gráfica. Simplemente aquí le agregamos el nombre, ¿no? Del título de la gráfica histograma con compósito de. En este caso, la función str es simplemente para convertir string, algo que ya es un entero, ¿no? Que era el compósito. Y es lo mismo para el variograma. Creamos, y de igual forma, ¿no? Corremos. Y en este caso nos salió de esta manera, ¿no? En un histograma un poco más, podría decirse con una distribución normal, ¿no? Y en este caso nuestro variograma se muestra, ¿no? De mejor manera, una pequeña caída. Entonces, como ya tenemos el código, simplemente es cuestión, ¿no? De poner aquí, correr de nuevo, y ahora tal vez un compósito de 10. Obviamente necesitamos el nuevo variograma. Si quieren, aquí no lo corremos, porque de todas formas solamente es para mostrar, supongamos, ahora hay 99, puesto que es uno menos de los datos, ¿no? De la cantidad de compósitos. De igual forma podemos imprimir la gráfica, y aquí se ve una especie de, ya no tan bien la distribución normal, ¿no? Una tendencia hacia la derecha, y aquí se ve la distribución, ¿no? Del variograma. Y así pueden seguir intentando, si ustedes quieren, tal vez aquí les piden 10.000 datos, ustedes ingresan aquí 10.000 datos. Entonces, como pudieron ver, se utilizó 2 veces lo que es el cálculo del variograma, ¿no? El cálculo del variograma aquí y para el variograma en esta parte de acá, tal vez para la gráfica también. Entonces, aquí podría decirse que tal vez ustedes piensen, ¿no? Pero ¿por qué lo repito 2 veces? ¿No hay una manera más sencilla, o tal vez que se guarde esta información, este cálculo, ¿no? Porque obviamente cuesta, ¿no? Escribir todo de nuevo. Entonces, aquí es donde les animo a ustedes, compañeros, que puedan buscar un poco de una teoría más, ¿no? Del Python, que se le conoce como las funciones. En este caso, las funciones nos ayudan bastante también para ahorrar líneas de código. Las funciones, aquí les comento rápidamente que se tienen que crear con una función def. Ustedes ponen un nombre de nuestra función y viene con argumentos acá, o parámetros, parámetro 1, parámetro 2, dependiendo, ¿no? Tal vez que pudimos haber creado una función, y como parámetro tal vez podríamos pasarle la cantidad de los compósitos y nuestra lista, ¿no? Y así podríamos ahorrarnos una cantidad de líneas, ¿no? Para el código, porque obviamente este mismo proceso era lo mismo que aquí arriba. Entonces, simplemente eso, ¿no? Mencionarles que existe lo que se llama las funciones, y poder ayudarles en ahorrar líneas de código. Entonces, esto sería todo por mi parte, compañeros. No sé si Jesús, ¿quieres mencionarles algo más? Sí, primeramente no sé si tienen alguna duda o consulta, pregunta, pueden prender su audio o escribir en el chat. Sí es. No hay ninguna duda, gracias. Como hemos visto, que pues, ya, mientras que van haciendo sus preguntas, quisiera comentarle, ¿no? Que como han visto, yo he accedido al Pichar con el Excel, ¿no? Pero también sería cuestión de investigar, ¿no? Averiguar cómo se puede hacer en el Google Colab, porque sí es posible hacerlo en el Google Colab, pero yo como no manejo mucho lo que es el Google Colab, más estoy familiarizado con el Pichar, pero si ustedes ya quieren ver la forma, pueden investigar, ¿no? Sí se puede hacer. Y Así así es. mismo, como yo hice en el Excel para una línea de muestreo, tú en el Excel también puedes hacer para varias líneas de muestreo y lo puedes compilar a tu Python, ¿no? Son varias maneras, pero tienes que tener el concepto más que todo, como hemos visto. Una vez que tengas el concepto, el cálculo, es fácil programar, pero en esencia es el concepto y el cálculo, ¿no? De a partir de ahí sale todo, ¿ya?
creo que no tienen pregunta, ¿no? Disculpa, Nain, ¿podrías? Sí, sí, No sé si has trabajado con pandas también, librería sí. pandas. librería. Bueno, Eso para los data frame, dígame. ¿no? Ujú. Consulta era si han hecho eso también con la librería Pandas, ¿no? O sea, creo que con la Pandas, o sea, ya no trabaja con el Excel, sino en el mismo, puede ser Jupyter o en el Colab que están trabajando, ¿no? O sea, quería saber si han trabajado con el Pandas, ¿no? No sé si es más Eh, sencillo tal vez. bueno, en este caso no lo hemos utilizado. Tal vez sí, sería una manera, obviamente, porque con el Pandas y puedes importar, ¿no? Un archivo en, no sé, en formato CSV o en el Excel. Sí, Y tal vez podría trabajar de la misma manera, pero creo que sería prácticamente casi lo mismo, ¿no? Como lo que vimos con nuestro compañero Jesús, que de igual forma utilizó la librería, creo, XLRD para poder leer el Excel, ¿no? sí, Si no me sí. equivoco, creo que sí, con Pandas también se podría hacer, claro. Bueno, en este caso no lo hemos intentado para no tratar de Ah, utilizar tantas librerías, ¿no? sí, mi consulta era, no sé si, o sea, yo he visto en Pandas, sí, pero no he visto así en Excel, no sé si me podrían pasar el código o el video para poder revisar, porque no pude entrar a la primera parte. O sea, en Ah, Panda sí he ya. trabajado con el data Ujú. frame, ¿no? Pero así con Ah, el ya, Excel ya. no he